Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes por estar pendientes de nuestra conexión en este momento. Son las 4 de la tarde y 2 minutos. Estamos en este momento desde las instalaciones de la Asociación Colombiana de Neurología. Y como lo habíamos venido comentando a través de las redes sociales, hoy tenemos una nueva Tweetcam. En este momento estamos con el doctor Mauricio Patiño, a quien le agradecemos y le damos una cordial bienvenida. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿cómo está? Muy bien, doctor, muchas gracias por acompañarnos. La invitación es para que ustedes que en ese momento nos están viendo a través de la página de acnweb.org nos dejen conocer cuáles son sus preguntas, inquietudes sobre el ataque cerebrovascular. Recuerden que el próximo 29 de octubre se celebra a nivel mundial el Día del Ataque Cerebral. Así que todos ustedes pendientes a través de las redes, a través de @acncolombia en Twitter y a través de Facebook en www.facebook.com/Asociación Colombiana Neurología. Estaremos muy pendientes de sus comentarios. Doctor, hay un evento académico que se va a realizar la próxima semana. Se va a realizar exactamente el día 26 de octubre. Pero, ¿cuál es la razón o por qué se realiza un evento académico en donde se va a hablar sobre el ataque cerebrovascular? ¿Cuál es la importancia que las personas conozcan sobre esa patología neurológica? Bueno, Luis, mira, básicamente el objetivo de la Asociación Colombiana de Neurología a través de esta campaña que se va a llevar a cabo en el Centro Regulador de Urgencias es educar a médicos generales y pacientes, personal de ambulancia, de atención hospitalaria, con el fin de que toda la comunidad se sensibilice acerca de la importancia de consultar temprano cuando se presentan los síntomas del ataque cerebrovascular. No es un secreto que son cada vez menos los pacientes que se trombolizan o que se les brinda el manejo adecuado para esta enfermedad, y esto es debido a que los pacientes no consultan a tiempo. Entonces es así como el objetivo de esta actividad académica es enseñarle a los médicos generales a identificar en urgencias un paciente que sea candidato a trombolisis, y enseñarle a los paramédicos cómo identificar desde la llamada al centro regulador de urgencias, cómo identificar que un paciente sea candidato a una terapia de trombolisis y saber a qué hospital llevarlo, que eso es muy importante, sobre todo en una ciudad que tiene un tráfico tan difícil como la nuestra. Y para los pacientes, la importancia de acudir a estas actividades es que ellos mismos se identificarán los síntomas que pueden presentar, ya sean ellos o sus familiares, y a su vez pueden orientarlos sobre dónde deben consultar, bien sea llamando al 123 o bien sea en dado caso acudiendo por sus propios medios a través de sus vehículos a uno de los hospitales donde se pueda brindar esta terapia. Estamos hablando de hospitales donde se pueda brindar esta terapia, y pues normalmente lo que uno hace cuando uno ve que alguna persona está teniendo algún tipo de síntoma que es poco habitual, en este caso de una enfermedad neurológica como un ataque cerebrovascular, deberíamos pensar en ir a un hospital más cercano, o hay un hospital específico de algún nivel en donde las personas deban acudir porque allí les pueden dar un tratamiento efectivo. Sí, Luis, claro, no todos los hospitales en Bogotá desafortunadamente están cuentan con las instalaciones y el recurso humano para brindar un tratamiento adecuado en la fase aguda de esta enfermedad. Los hospitales grandes reconocidos están prácticamente pues todos los de nombre: la Fundación Santa Fe de Bogotá, Fundación Cardioinfantil, la Clínica El Country, la Clínica Marley. Tenemos asimismo hospitales universitarios como el Hospital San Ignacio, el Hospital Infantil de San José, el Hospital San José Centro. Son hospitales en donde activamente se trabaja brindando terapia de trombolisis, podría decirse que las 24 horas del día. Entonces pues de cualquier síntoma que sugiera un ataque cerebrovascular, pues estos serían los sitios a donde se podrían desplazar los pacientes. Hablemos un poco sobre la patología en ese momento para las personas que se acaban de conectar con nosotros. Recuerden que vamos a estar aproximadamente hasta las 4:20 o 4:30 de la tarde con el doctor Mauricio Patiño, quien hoy nos está hablando sobre el ataque cerebrovascular. La invitación es para que ustedes que nos están viendo en ese momento nos ayuden a multiplicar la información para que muchas más personas puedan conocer sobre esta patología neurológica, porque solo pensamos en ocasiones que el corazón es el único que se infarta, y no, el cerebro también se infarta.
¿Cómo es eso que el cerebro también se infarta? ¿Qué es un ataque cerebrovascular? ¿Cómo se presenta esto? Mira, Luis, lo que pasa en estos casos, partiendo del hecho que mencionaste que el corazón se infarta, desafortunadamente el cerebro pues también lo hace, pero lo hace en algunos casos, diría yo en la mayoría, sin dolor. Ese es el principal problema. Al no tener dolor y al ser síntomas que la gente cree que pueden resolver por sí solos, no consultan. El infarto cerebral se produce por básicamente la oclusión del flujo sanguíneo que viaja a través de una arteria y va a nutrir cierta parte específica del cerebro. Cuando esa parte específica del cerebro pierde su aporte de oxígeno y de nutrientes, pues las neuronas empiezan a funcionar de forma errónea y llevan a la muerte inevitablemente. Si no se le restablece el flujo sanguíneo a esa neurona, pues va a llevar a la muerte neuronal de forma inevitable. Los síntomas que nosotros evidenciamos con más frecuencia es alteraciones en el habla. Las personas pueden llegar a percibir que hablan con su lengua enredada. En ocasiones la gente menciona en forma coloquial que hablan como si estuvieran borrachos. También hay pérdida del movimiento, pérdida de la fuerza en una extremidad, ya sea la extremidad superior o ya sea la extremidad inferior. También se desvía la boca hacia un lado. También hay pérdida de la sensibilidad en una de las extremidades. Bueno, todos estos son síntomas que nos deben alarmar. No solamente existe el infarto cerebral, también está lo que la gente conoce como un derrame cerebral, que en los casos en los que se presenta sí usualmente se acompaña de un fuerte dolor de cabeza. Nosotros también lo definimos como el peor dolor de cabeza de la vida de una persona. Demasiado fuerte. Sí, es el dolor más fuerte que usted ha experimentado en su vida, y usualmente esa intensidad es máxima entre el primer minuto. Bueno, pero pues no esperamos a que las personas se autodiagnostiquen, sino que se sensibilicen. De hecho, la asociación hace un par de años ya se lanzó una campaña que se llama 5 de los 365 días, si mal no recuerdo, y lo hicimos, se repartieron una serie de imanes con una mano que representaban pues el número 1, que es llamar al 123, el número 2, que era síntomas como el peor dolor de cabeza de su vida, el número 3, que era pérdida de la fuerza en una de las extremidades, el número 4, que era pérdida de la sensibilidad en una de sus extremidades, y el número 5, que era dificultad para el habla. Cuando uno presenta alguno de estos síntomas, pues debe llamar al 123 y solicitar una ambulancia de inmediato. ¿Existe algún parámetro de tiempo en donde las personas deban ser atendidas? Es decir, si yo en ese momento estoy presentando los síntomas, me remito a un hospital de segundo o tercer nivel o solicito una ayuda a través de la línea de emergencia, ¿dentro de qué tiempo deberían auxiliarme o darme el tratamiento adecuado para de alguna forma diezmar los impactos que pueda generar esta enfermedad? Claro que sí, Luis, eso es muy importante. No es lo mismo tratar un paciente con un ataque cerebrovascular en los primeros 90 minutos, de los 90 minutos a las 3 horas siguientes, y de las 3 horas a las 4.5 horas y más allá de las 4.5 horas. Estamos hablando y tenemos una frase que es ampliamente utilizada entre nosotros, y es que el tiempo es cerebro. ¿Qué significa esto? Que entre más temprano le restablezca yo el aporte de sangre a ese cerebro, voy a minimizar el número de muerte neuronal, es decir, que voy a minimizar el riesgo de secuelas neurológicas. Sin embargo, sabemos que pues no todos los pacientes van a llegar en los primeros 90 minutos ni en las primeras 3 horas. Es así como la ventana se extiende hasta las 4.5 horas, son 4 horas y media en las cuales yo puedo brindarle una terapia óptima a un paciente que sufre un ataque cerebrovascular, haciendo la aclaración que entre más temprano se consulte, mucho mejor. No porque yo tengo 4.5 horas voy a esperar a ver si los síntomas me resuelven, al contrario, apenas los empiezo a experimentar me desplazo, porque entre más temprano es mucho mejor, pero el tiempo límite son 4.5 horas. Recuérdelo muy bien, 4.5 horas que le puede salvar a usted la vida o la vida de alguna de las personas, sus seres queridos, familiares o las personas que puedan estar presentando estos síntomas característicos de un ataque cerebrovascular. Recuerden, 4 de la tarde, 10 minutos. En ese momento estamos en una tuica con el doctor Mauricio Patiño, quien nos acompaña en la tarde de hoy. Nos está hablando un poco sobre la enfermedad, porque la intención de la Asociación Colombiana de Neurología
es que todas las personas conozcan cuáles son los síntomas, factores de riesgo, cómo puede usted identificar si una persona está presentando este tipo de síntomas. ¿Para qué? Porque en ese momento se convierte en una de las enfermedades que más cobra la vida de personas en el mundo, ¿cierto, doctor? Entonces usted pues también puede prevenirla desde su casa. También recuerden que el próximo 26 de octubre se va a realizar un evento académico gratuito. Ustedes pueden escribirnos al correo eventos@acnweb.org. Se lo repito, eventos@acnweb.org, con su nombre completo, su número de cédula y un número telefónico de contacto, y el próximo 26 pueden llegar a las instalaciones de la Secretaría, del Centro Regulador de Urgencias. Exacto, Centro Regulador de Urgencias, para que puedan asistir a esas campañas. Hablemos un poquitico sobre el evento académico. ¿Cuáles van a ser las temáticas que se van a abordar ese día? Bueno, las temáticas, como ya lo habíamos mencionado, van a haber temas y charlas dirigidas a médicos generales, a personal de atención prehospitalaria y a pacientes. A pacientes, básicamente nuestro objetivo es enseñarles a identificar ellos mismos sus síntomas, a que sepan a qué sitios deben ir y a que sepan a dónde deben acudir, independiente del tiempo en el que se presenten los síntomas. A los personales de atención prehospitalaria, el objetivo claro es que ellos sepan desde el despacho de las ambulancias, desde el Centro Regulador de Urgencias hasta ese paramédico que entra en contacto con el paciente, sepa identificar y se pueda poner en marcha todo un mecanismo que agilice y disminuya de forma significativa el tiempo en el que se le brinda el tratamiento a los pacientes. Y a nuestros médicos de urgencias, que pues afortunadamente tenemos de todos los servicios de urgencias del país hay una gran cantidad de médicos. Nuestro objetivo para ellos es que ellos, estando en urgencias, sepan la importancia que tiene el ataque cerebrovascular. Es igual de importante a un paciente politraumatizado, es igual de importante a un paciente con un síndrome coronario agudo. Hace mucho rato que el ataque cerebrovascular dejamos de tener un manejo expectante y simplemente comportarnos como espectadores viendo cómo la enfermedad nos va deteriorando lentamente el paciente. Ahora ya tenemos una solución que se puede aplicar si consultamos de forma temprana, y es así como los médicos de urgencias son la pieza clave, porque usualmente son los que activan toda la cadena intrahospitalaria de acciones que se van a llevar a cabo para el paciente. Entonces el objetivo básicamente es enseñarlos a ellos a valorar un paciente, enseñarlos a ellos a tomar decisiones sobre si un paciente es candidato a una trombolisis, identificar las imágenes, interpretar de forma temprana una tomografía, y pues todo con el fin de brindarle una mejor atención a los pacientes. Así que usted ya lo sabe, les recuerdo, es un evento gratuito el próximo 26 de octubre, también se va a realizar otro evento el 30 de octubre, porque el día 29 el mundo se une en conmemoración pues del ataque cerebrovascular. En esta fecha es la que se ha elegido para que el mundo se una a dar información sobre síntomas, factores de riesgo, cómo prevenir y qué hacer si una persona está presentando los síntomas que estábamos hablando anteriormente. 4 de la tarde, 15 minutos, doctor. Vámonos un momentico a las redes sociales. En ese momento tenemos algunas preguntas de las personas que nos están viendo, y queremos extenderle un saludo a @magacati, que nos dejó una pregunta. Ella dice, ¿hay ictus también en jóvenes consumidores de coca y otras drogas? Sí, claro que sí. Desafortunadamente, aunque se ha demostrado que la edad es un factor de riesgo no modificable para el ataque cerebrovascular en adultos mayores, cada vez más vemos que esta enfermedad también se presenta en jóvenes. Ya de por sí es difícil establecer el límite entre qué es un adulto mayor y qué es un adulto joven desde el punto de vista del ataque cerebrovascular. Ahora le sumamos el hecho de que hay nuevas enfermedades que aumentan el número de ictus que se presentan en la población joven, y fuera de eso le sumamos el factor del consumo de sustancias psicoactivas. Es conocido ampliamente, gracias a evidencia que se ha tomado de patología coronaria, en el cual la cocaína, el consumo de cocaína genera espasmo de las arterias, y asimismo, como es capaz de producir infartos cardíacos por espasmo. Un espasmo es una contracción súbita y sostenida del músculo de las arterias,
que si se mantiene por tiempo suficiente, pues logra inducir la muerte de las neuronas. Y pues aunque en nuestro medio quizá no sea la causa más frecuente, sí es una de las causas de un ataque cerebrovascular en el adulto joven. En el adulto joven. Esperamos pues que a nuestra seguidora en Twitter, pues nuestro especialista en la tarde de hoy le haya contestado su pregunta. Estaremos muy atentos también si de pronto quieres hacer otra pregunta. Estamos revisando en este momento el timeline por si tienes más dudas. Vámonos con otra pregunta, doctora. En este momento @libélula digital nos pregunta lo siguiente: ¿cuáles son los factores de riesgo de un ataque cerebrovascular? Bueno, uno podría dividirlos en dos grupos, los modificables y los no modificables. Los no modificables son aquellos que por más que intentemos nosotros no vamos a poder disminuir el riesgo que estos factores conllevan. Son la edad, el género y la raza, básicamente. Entre mayor edad, pues mayor riesgo tiene uno de sufrir un ataque cerebrovascular. El género, al principio los hombres tienen más riesgo, sin embargo las mujeres cuando entran a la menopausia el riesgo puede igualar o incluso superar al de los hombres. Y la raza, pues es más frecuente en hombres de raza negra y caucásicos. Tenemos entonces además los factores de riesgo no modificables y los factores de riesgo modificables. Estos son los más importantes quizá, porque son los que más aumentan el riesgo, son los que más peso tienen, los que más tienden a inclinar la balanza hacia que una persona sufra un ataque cerebrovascular. Y estos factores de riesgo son la diabetes, el mal control del azúcar, la hipertensión, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad. Son factores la dislipidemia, que nos van a aumentar el riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular. Estos factores son modificables, obviamente todos van de la mano. Una persona que es sedentaria, por ende aumenta de peso, tiene su colesterol y triglicéridos altos, tiene tendencia a tener cifras de azúcar en su sangre elevadas, tiene tendencia a tener una presión arterial elevada. Entonces todos estos son los que principalmente conllevan a un ataque cerebrovascular y todos por supuesto son modificables. Cuando estamos hablando de son síntomas que son factores de riesgo que pueden ser modificables, por ejemplo en las personas que tienen una alta concentración de azúcar en la sangre, ¿qué se recomienda hacer con estos pacientes para que de alguna forma puedan diezmar la posibilidad de sufrir un ataque cerebrovascular? Claro, hay unas guías muy claras para el manejo de los niveles óptimos de azúcar en la sangre de los pacientes que no han sufrido un ataque cerebrovascular o los que ya lo sufrieron y uno quiere prevenir que le repita. Estos pacientes, la recomendación es que teniendo en cuenta sus valores de hemoglobina glicosilada, que es un examen que nos dice en cómo ha sido el comportamiento del azúcar en los últimos 3 meses de este paciente. Muchas veces uno ve que los pacientes se toman la glucometría en su casa y dicen: doctor, mi glucometría siempre ha salido bien, yo estoy bien controlado. Pero cuando uno ve el examen de la hemoglobina glicosilada, que es la muestra del promedio de todo el comportamiento durante 3 meses, resulta que no es así. Entonces es recomendable para estos pacientes que acudan a su médico internista o a su endocrinólogo con este examen, y de acuerdo a los valores, si no están usando insulina, se empieza a usar insulina, o de pronto hay que ajustar sus medicamentos orales para el control de su diabetes. Pero es claro que con el manejo médico y una dieta baja en azúcar probablemente se obtenga una disminución eficaz de la glicemia. Esperamos que @libélula digital pues haya quedado pues un poco más informada con esta respuesta que nos ofrece el doctor Patiño en la tarde de hoy. Vamos a seguir mirando más tardecito las redes sociales, vamos a estar pendientes de sus preguntas. Son las 4 de la tarde, 21 minutos. Recuerden que el próximo 29 de octubre se celebra a nivel mundial. El mundo se une para hablar sobre el ataque cerebrovascular, una de las segundas causas de muerte a nivel mundial. Doctor, hablemos en este momento sobre otra información que también es interesante. Usted la estuvo tocando en este momento rápidamente, pero uno podría llegar a pensar que entre más edad es más factible tener un ataque cerebrovascular, o en los jóvenes también se presenta de una manera similar a personas con más edad. No, claramente la edad, entre mayor es la edad,
hay un mayor riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular. La edad conlleva por sí sola, así uno no tenga ninguna otra enfermedad, la edad por sí sola conlleva un riesgo. Ahora súmale que la edad te predispone a sufrir otras enfermedades. Entonces la edad se asocia a aumento de la presión, como ya lo mencionamos, se asocia a una enfermedad del corazón que nosotros en neurología, desde el punto de vista del ataque cerebrovascular, le damos mucha importancia, que es la fibrilación auricular. Es una arritmia cardíaca en la cual predispone a la formación de coágulos dentro de las cavidades del corazón y que después se desprenden y viajan a través de las arterias al cerebro, ocluyéndolas y produciendo el infarto cerebral. Esta fibrilación auricular es claramente más frecuente en personas de edad avanzada. Cuando nosotros tenemos un ataque cerebrovascular en un adulto joven, usualmente buscamos unas causas más raras. Son usualmente enfermedades mucho más raras, enfermedades que no se presentan o que no son tan frecuentes en el resto de la población, por lo cual nosotros buscamos ya enfermedades como estados en los que la sangre se tiende a formar coágulos sin ninguna causa aparente, problemas propios de las paredes de las arterias que predisponen a que las arterias se desgarren o se tapen, bueno, enfermedades o incluso pueden llegar a haber trombosis en respuesta a un tumor oculto, enfermedades en las cuales las propias defensas del organismo están atacando al sistema, también pueden producir infarto cerebral. Entonces las causas son muy diferentes en un adulto joven que en un adulto mayor. Quizá el punto crítico de esta definición es saber cuál es el límite, cuál sería para mí la edad en la que yo digo esto es un ataque cerebrovascular en un adulto joven y esto es un ataque cerebrovascular en un adulto mayor. ¿Por qué es tan importante hacer esa diferencia? Porque las causas son diferentes. Yo no estudio de la misma manera a un adulto mayor que a un adulto joven. Y pues las comunidades científicas no se han puesto de acuerdo. Antes hablábamos incluso de 55 años, ahora de 50. Recientemente uno puede encontrar literatura que el límite es mucho más bajo, hasta los 45 años. Entonces, pues esto es una zona gris. Básicamente lo que uno sí puede afirmar con certeza es que las causas son diferentes y que a mayor edad pues habría mayor riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular. Si yo, que estoy viendo a una persona que está teniendo los síntomas o que ya sé que tiene un ataque cerebrovascular, llega a un hospital, le están atendiendo, ¿qué se recomendaría que las personas que están como cuidadores o acompañantes de la persona que está teniendo el ataque cerebrovascular deban hacer en ese momento? ¿Cuál debe ser el acompañamiento, incluso después de haber salido o superado un ataque cerebrovascular? ¿Qué podríamos decirle a los familiares? Es muy importante, yo dividiría esa pregunta en dos. Dividiría qué hacer durante la fase aguda, o sea, durante el momento. Te pongo un ejemplo, estamos en una reunión familiar, veo que mi abuela va a levantar su mano para pedir algo en la mesa, la levanta, no la mueve bien, va a hablar y habla enredado, e inmediatamente yo ya como ciudadano sé que mi abuela puede estar sufriendo un ataque cerebrovascular. Lo primero que yo debería hacer es acudir lo más pronto posible a un instituto o a un hospital donde me puedan brindar una atención óptima. Tengo dos maneras. Lo recomendable es siempre activar el código de urgencias, el 123, listo. A través del CRU estamos buscando optimizar el desplazamiento. Ellos conocen en qué instituciones se brinda la terapia trombolítica 24 horas. Ya si la persona sabe y está cerca de un hospital o una institución donde se realiza este tratamiento y considera que se puede desplazar más rápido que a través de una ambulancia, puede hacerlo por sus propios medios. Pero se recomienda que se active la cadena de emergencia y se llame al 123 en caso tal de que no conozca dónde desplazarse. Eso sería quizá lo más importante. Esta es una de las enfermedades que entre más rápido se busque ayuda, mejor va a ser el pronóstico. Aquí no necesitamos darle medicamentos en la casa al familiar, no necesitamos hacer maniobras de reanimación en la casa, no necesitamos tener un entrenamiento en primeros auxilios en la casa. Necesitamos saber identificar los signos y síntomas del ataque cerebrovascular para saber consultar temprano. La segunda parte de la pregunta sería ¿qué hacer después del apoyo de estos pacientes? Para nosotros es tan importante la fase aguda como la fase de rehabilitación. Todos los estudios en los que se aprobó la terapia de trombolisis, la terapia de recanalización de los vasos sanguíneos en el ataque cerebrovascular agudo, han mostrado que el beneficio es a 3 y a 6 meses.
Cada vez más vemos pacientes que mejoran inmediatamente en el servicio de urgencias y eso para todos es supremamente satisfactorio, pero es clave el tratamiento que se brinde después durante esos 3 y durante esos 6 meses. ¿Por qué? Porque aquí es donde el cerebro vuelve y aprende, aquí es donde el cerebro vuelve y establece esas conexiones para que la persona recupere su movimiento. Aquí es donde la persona es más fácil rehabilitar, donde la parte emocional, digamos que necesita el apoyo, o sea, la parte emocional es importante desde el punto de vista que el familiar debe apoyar constantemente al paciente. En estos 6 meses es el periodo crítico que uno esperaría de la rehabilitación aguda. Obviamente hay pacientes que a los 6 meses se siguen recuperando y uno ve pacientes que tienen mejoría incluso 2 años después de sufrir un ataque cerebrovascular. Pero es muy importante, así tan importante como la terapia en la fase aguda, es muy importante el acompañamiento, una terapia ocupacional, terapias de lenguaje, terapia física, un tratamiento en conjunto con fisiatría que nos apoyan aplicando toxina botulínica para cuando las manos quedan cerradas, nos apoyan con férulas tanto para las manos como para las piernas, evitando retracciones. Toda esa parte es lo que nos va a ayudar también a mejorar la calidad de vida al final de sus pacientes. Algo que también podríamos aquí agregar es que, como nos lo dijo el doctor inicialmente, tal vez el síntoma que nos ayuda a detectar rápidamente un posible ataque cerebrovascular es un dolor muy fuerte de cabeza. Sí. Tal vez el más fuerte. Por lo general las personas dicen, tengo un dolor muy fuerte, me voy a tomar una medicina, una pastica que me pueda ayudar. ¿Se recomienda tomarla o mejor no tome nada? En estos casos preferiría uno, si es un dolor de cabeza, con las siguientes características. Es el peor dolor de cabeza que ha experimentado en su vida. Esa intensidad fue máxima desde el inicio del dolor. No se recomienda que la persona se automedique. Lo recomendable en estos casos es acudir al servicio de urgencias. Durante este tiempo hemos hablado del infarto cerebral y hemos aclarado que se produce por la oclusión del aporte de sangre al cerebro. Pero ¿qué pasa? La sangre también se sale de los vasos y se produce el derrame. Ese derrame es lo que nosotros llamamos una hemorragia intracerebral o intracraniana, porque hay de diferentes tipos. Cuando se produce esta hemorragia del cerebro es donde se produce el dolor de cabeza, que es como el peor dolor de cabeza de su vida. Esto es una enfermedad que amenaza con la vida del paciente, es una urgencia claramente vital. Entonces no se recomienda que si la persona experimenta este síntoma de dolor de cabeza como el peor dolor de cabeza de su vida, se automedique. ¿Por qué? Porque esto retarda el tiempo en que consulta a la persona en urgencias. ¿Listo? Y fácilmente se puede deteriorar estando en su casa y fácilmente puede llegar a fallecer antes de consultar a un servicio de urgencias. Entonces la recomendación sería consulte. Si usted experimenta el peor dolor de cabeza de su vida, piense que puede estar teniendo una hemorragia intracerebral y debe acudir al servicio de urgencias. Recomendaciones en la tarde de hoy, son las 4:30, vamos a estar un par de minuticos más. Comprendemos que pues en este momento el doctor Mauricio Patiño también tiene una agenda un poco apretada, ha sacado una parte de su tarde pues para compartir con nosotros y hablar sobre el ataque cerebrovascular. A las personas que se acaban de conectar con nosotros, recuerden que el próximo sábado 26 de octubre se va a realizar un evento académico en donde ustedes podrán conocer mucho más de manera amplia la enfermedad. El ataque cerebrovascular se puede prevenir, el infarto cerebral puede prevenirse si usted toma las medidas necesarias y conoce y tiene esta información. Puede escribirnos para inscribir, pues nos escribe a un correo para que se pueda inscribir de manera gratuita al mail eventos@acnweb.org. Nos deja su nombre completo, su cédula y también su número telefónico en donde lo podamos contactar. Doctor, como para ir cerrando un poco el tema, ¿cuáles pueden ser las recomendaciones que les hagamos nuevamente? Quizás hay personas que se acaban de conectar con nosotros. Hablemos de 5 recomendaciones que todos debamos tener siempre presentes. Por un lado, para conocer los síntomas y por otro lado, para saber cómo reaccionar. Esto para las personas que se acaban de conectar con nosotros. Ok. Básicamente, en resumen, lo que yo debo es tener siempre en mente que el tiempo es cerebro. Debo consultar lo más pronto posible a un hospital donde me puedan brindar un tratamiento de trombolisis. Si no conozco a qué hospital consultar, puedo llamar al 123
el Centro Regulador de Urgencias, ellos están claramente entrenados en dirigirlos a estos sitios y pues a través de una ambulancia en brindarles el traslado y el soporte que se necesita en atención prehospitalaria. ¿Qué pacientes son los que deben ir a este hospital, a un hospital? Todos los pacientes en los que uno considere como ciudadano que puede estar sufriendo un ataque cerebrovascular. Nosotros no pretendemos que la ciudadanía se vuelva experta en diagnosticar un ataque cerebrovascular. Pretendemos que se sensibilicen acerca de esta enfermedad. Pretendemos que identifiquen que cualquier persona que tenga pérdida de la fuerza en una de sus extremidades, pérdida de la sensibilidad en una de sus extremidades, dificultad para hablar, entendiendo como que la persona habla enredado, la lengua se le enreda, coloquialmente se ha descrito como que habla como borracho, puede estar sufriendo un ataque cerebrovascular y debe acudir a un servicio de urgencias. Asumado, hay que tener en cuenta que el ataque cerebrovascular puede estar siendo dado por una hemorragia intracerebral y cualquier persona que sufra un dolor de cabeza descrito como el peor dolor de cabeza de su vida debe ser también trasladada a un servicio de urgencias porque puede estar sufriendo una hemorragia intracraneana. Recuerden siempre que el tiempo es cerebro, que entre más temprano se consulte al servicio de urgencias, mejor va a ser el beneficio. El tiempo límite es 4.5 horas para impactar positivamente en el pronóstico de un paciente que sufre un ataque cerebrovascular, pero si se hace en los primeros 90 minutos es mucho mejor que si se hace en las primeras 4.5 horas. Doctor, agradecemos muchísimo nos haya acompañado en la tarde de hoy. Como lo habíamos comentado, vamos a estar cerca de 30 minutos en línea con todos ustedes hablando sobre esta enfermedad. Los invitamos a que nos sigan dejando sus preguntas, sus inquietudes a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como @ACNColombia, en Facebook también nos pueden encontrar. Estamos como facebook.com/Asociación Colombiana Neurología. Allí pueden informarse, tener más información sobre el ataque cerebrovascular y también estaremos pendientes de sus preguntas. Recuerden, el próximo 26 de octubre se va a realizar un evento académico gratuito donde ustedes pueden asistir. Nos dejan un mensaje escribiéndonos al mail eventos@acnweb.org. Nuevamente, doctor, mil gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes estaremos pendientes pues en una próxima Tweetcam que realiza la Asociación Colombiana de Neurología. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.